Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Docencia, de la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la USAC y de Casa Comal, sean bienvenidos a esta conexión. Estamos en el tercer mes de conversatorios de la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la USAC. Y esta vez es el turno de Costa Rica en esta serie Miradas desde Centroamérica del programa 200 años La Nación Inconclusa. Siempre bajo el criterio de conmemorar la independencia desde una perspectiva crítica, analítica y no celebratoria. Dicho esto, me da mucho gusto darle la palabra a Edgar Varillas para que presente a nuestro invitado de esta noche y para que, como siempre, conduzca el conversatorio. Edgar, por favor. Buenas noches, amigos. Y estamos en otro programa de la serie 200 años, La Nación Inconclusa, en esta ocasión con el tema La Independencia Mirada de Centroamérica, como decía Mario Roberto Morales. Y ahora tenemos un invitado que no necesita presentación porque es absolutamente conocido en el ámbito de la historiografía centroamericana. Pero de todas maneras, déjenme leer un poco de su currículum extenso. El doctor Víctor Hugo Acuña Ortega es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París en 1978. Es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica e investigador asociado del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana de Managua. Se ha desempeñado como profesor invitado en universidades de Alemania, España, Francia, Estados Unidos, México, Colombia y Centroamérica. Obtuvo el Premio Nacional de Historia en 1993 como coeditor de la obra en 6 volúmenes Historia General de Centroamérica. Recibió las Palmas Académicas de la República Francesa en el 2004 y el Premio Aportes de la Florida Ice Farm en el 2005. Ha publicado diversos trabajos sobre historia económica, social y cultural de Centroamérica en los siglos XVIII a XX. Su último libro es, como editor y coautor, Filibusterismo y Destino Manifiesto en las Américas, Alajuela, Costa Rica, Museo Histórico Cultural Santa María, 2010. En la actualidad termina una obra titulada Vertientes del Recuerdo, Historia y Memoria de la Guerra contra los Filibusteros en Estados Unidos, Nicaragua y Costa Rica, siglos XIX-XXI. Don Víctor Hugo, yo no sé si leí un currículo demasiado atrasado, pero... Creo que sí, me parece que sí, pero no importa, eso no es lo importante. Lo importante es que vamos a conversar. Porque faltó poder decir que ahora estás convertido en poeta. Sí, porque lamentablemente yo ya no tengo ninguna relación con la UCA, Managua, Nicaragua, por las circunstancias por las cuales atraviesa ese país. Claro. Y efectivamente el libro que ahí se señala que iba a salir, pues ya salió. Ya salió. Yo ni me acuerdo de qué trata ese libro. Bien, ¿y ahora en qué estás trabajando? Ahora en este momento estoy terminando con Héctor Lindo. Bueno, saldrá ya pronto, el año próximo en UCA Editores, un estudio que es comparativo y, digamos, convergente sobre cómo El Salvador y Costa Rica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hicieron la recepción de la relación con Estados Unidos. No es historia de relaciones internacionales, es más como historia cultural y social. De hecho, ya Héctor sacó un libro amplio al respecto, que se llama El Alborotador de Centroamérica, que salió recientemente. Y bueno, yo estoy trabajando en eso y efectivamente sí estoy trabajando en otro libro sobre esta cosa de los filibusteros y los ticos que tantas vueltas le dan siempre a William Walker y a la guerra contra los filibusteros. Y estoy tratando de reconstruir eso del siglo XIX.
Pero aquí estoy a la orden de ustedes y realmente me siento muy complacido por esta invitación de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de ustedes, la comisión que está tratando de reflexionar sobre el Bicentenario. Bueno, muchas gracias. Sí, también Víctor Hugo ha trabajado en el libro en 2 tomos sobre la historia del Istmo Centroamericano, ¿no? Que fue distribuido pues, casi 500,000 de ejemplares en los últimos años de magisterio para toda Centroamérica. Es una aportación también para la educación en Centroamérica, y principalmente el aporte a la historiografía para el sistema educativo, ¿no? Y ahí tenemos el gusto de trabajar nosotros dos juntos con otros colegas, ¿no? De todo Centroamérica. Y ahora, Víctor Hugo nos ha propuesto un tema que nos parece absolutamente pues interesante e importante en esta situación que nos encuentra el bicentenario próximo, que es reflexionar efectivamente sobre el pensamiento en Centroamérica y principalmente de parte de uno de sus grandes exponentes, como es Valle. Entonces, Víctor Hugo, te dejo para que hagas la introducción a tu presentación y entonces, cuando gustas, podemos compartir pantalla. Perfecto, podemos proceder inmediatamente a empezar. Yo voy a leer un breve texto, lo voy a leer de una manera pausada, para que sirva como de tema generador o que el texto sirva de introducción a nuestra conversación. He titulado el texto 1821, Mirar el mundo desde el futuro centro del mundo. Y he puesto un encabezamiento de ese texto que no es de Valle, sino del gran amigo de Valle y que era un inspirador de José Cecilio del Valle, que dice lo siguiente: el lugar que ocupa Guatemala en el hemisferio americano es el que ocupa el Sol en el sistema planetario. Ojalá sea el punto luminoso de donde se difundan rayos de luz a todos nosotros. Eso le escribía Jeremy Bentham a José Cecilio del Valle en una carta en 1827. Y esto me sirve como motivación para introducir mi texto. Voy leyendo entonces despacio y con buena letra. El Imperio Español y sus imperios rivales de la época moderna consideraron desde inicios del siglo XVI que la América Central tenía un valor geoestratégico por su sitio y situación. De ahí su primer nombre mítico de Estrecho Dudoso y la idea temprana de construir un canal en algún punto del Istmo. En la coyuntura de la independencia, esta cuestión reapareció con fuerza, ya no como activo imperial, sino como altísimo potencial para un proyecto de Estado y nación, conscientemente insertado en la nueva fase de la globalización, marcada por la Revolución Industrial Británica y por las llamadas revoluciones atlánticas. José Cecilio del Valle fue quien, con esta conciencia o mirada global, intentó convertir la nunca realizada ilusión imperial española en fundamento o trampolín para el desarrollo de Guatemala, es decir, Centroamérica. Y de este modo, la ismicidad pasó a ser el principio de viabilidad de la nueva república. Lo mismo opinó, hay que decirlo, me parece importante, Pedro Molina en su periódico El Genio de la Libertad. Curiosamente, a pesar de que Valle dedicó bastantes páginas al tema, en al menos 10 números del Amigo de la Patria, en donde evaluó el potencial natural de Guatemala, es decir, Centroamérica, y luego volvió sobre este tema, a lo largo de la primera década de vida independiente, quienes se han ocupado de su vida y de su obra
le han prestado poca atención. Posiblemente la omisión ha sido consecuencia de que la valoración de la figura de Valle ha girado alrededor de su papel como receptor y difusor de las ideas de la Ilustración y de su desempeño como hombre público frente al régimen colonial en sus años finales, frente a la independencia, esa coyuntura compleja, y frente a la anexión al Imperio Mexicano, y posteriormente en relación con sus fallidos intentos por ser presidente de Centroamérica, primero en 1825 y luego en 1834, cuando, como sabemos, la muerte le jugó una mala pasada. Hoy quisiera detenerme sobre este asunto, la concepción de Valle de Guatemala, Centroamérica, como futuro centro del mundo. La propuesta o el pronóstico no era un capricho o una fantasía, y eso quiero subrayarlo, sino que se apoyaba en el pensamiento ilustrado y su fundamentación e intención ideológica era el patriotismo criollo. La base de estas ideas eran la filosofía del progreso y su creencia en la perfectibilidad de la condición humana. Quizás no se ha prestado atención al hecho de que para Valle lo importante no era tanto la legitimación de la emancipación política, es decir, para Valle lo clave no era la independencia, sino más bien la evaluación del potencial natural de Guatemala para un crecimiento o desarrollo económico futuro en un marco institucional basado en una constitución liberal. Eso sí era un requisito indispensable. La independencia no, pero una constitución liberal, moderna, era indispensable. La independencia, eso se vería después. Dicho potencial es el mismo que Valle atribuye a la América española en su conjunto, potencial descubierto y difundido por el descubridor científico, así se le ha llamado, de América, descubridor científico de América, Alexander von Humboldt. Como en distintas ocasiones, Valle lo recuerda, tanto en El amigo de la patria, como en sus diversos escritos, incluso desde antes de la independencia. Valle agradece a Humboldt y a otros naturalistas de la Ilustración por haber refutado con fundamento científico y conocimiento de primera mano las calumnias contra la América Ibérica y los iberoamericanos difundidas por científicos como Buffon y filósofos como Cornelius de Pau, o de Pau, probablemente así se diga en holandés. Ese elogio de la naturaleza del Nuevo Mundo es el que permite concebir su futuro en el marco de una nueva forma de gobierno justa y racional, y en el Nuevo Mundo, hay un lugar único y excepcional, Guatemala, es decir, Centroamérica. Guatemala tiene todos los atributos naturales de la América, pero dispone de uno que la hace única, su situación en el centro, entre los dos grandes océanos del planeta, de entre las dos masas continentales del Nuevo Mundo. Esta situación feliz es de la expresión que le encanta utilizar a José Cecilio del Valle y que utilizan otros, Marure, también Pedro Molina. Esta situación feliz destina a Guatemala a ser el centro del mundo cuando se abra un canal por el paso natural interoceánico Río San Juan, lago de Nicaragua. Así, la naturaleza predestinó a Guatemala a ser el centro del mundo. Según el pronóstico de Valle, la provincia de Guatemala llegaría a ser la plaza central del comercio de ambas Américas. Cuando eso ocurra, Guatemala no será simplemente el centro económico y comercial del continente, sino el polo donde convergerán Europa, Asia y América. El requisito, y quiero insistir en este punto, ya lo he dicho un par de veces anteriormente, el requisito para que eso sea realidad
para que eso sea realidad, es poner en práctica las doctrinas del buen gobierno, es decir, el liberalismo de la Ilustración y todo su programa basado en las ciencias y en la educación. Así Valle se apropia del activo imperial y lo convierte en la señal de identidad por excelencia de Guatemala, quiero decir Centroamérica, como futura nación que ahora se va a llamar Centroamérica o América Central, en donde ya no se trata solo de un nombre geográfico, sino sobre todo de un enunciado programático. De este modo, Valle fusiona el potencial económico estratégico de Guatemala con la principal señal de identidad de Guatemala. Pero se debe agregar que Guatemala, como el resto de la América, es un mundo de diversidad natural, que por su relieve y por ser un mundo subtropical, aloja en su seno todas las zonas de vida. Todos los climas aquí se encuentran según los distintos pisos altitudinales. Aquí Valle es claro heredero de Humboldt y de su famosa pintura de la naturaleza, tal y como la expresó en la célebre imagen de las sucesivas zonas de vida, zonas de vegetación, del Chimborazo y su correspondencia con los distintos climas del planeta. En el primer quinquenio de la independencia, Valle se mostró lleno de optimismo en relación con el magno proyecto de un canal interoceánico. Pero en 1826, dada la experiencia vacilante y conflictiva de la República Federal, matizó su perspectiva. De ese modo, en ese año, en una serie de intervenciones como diputado en el Congreso Federal, se pronunció en contra de la construcción de un canal hasta tanto Centroamérica no hubiese consolidado su proceso de formación estatal. La construcción de un Estado sólido, material e institucionalmente, para Valle se convirtió en un requisito ineludible para que Centroamérica pudiese realizar su vocación de futuro centro del mundo. Lo que convenía, para lo cual había que esperar, era un canal construido y controlado por los centroamericanos y en el marco de un Estado plenamente formado y plenamente consolidado. Y esto lo quiero subrayar porque ahí me impresiona mucho la lucidez de José Cecilio del Valle, cómo él pone como condición, como requisito, un proceso de state building o state making antes de que se haga un canal. Si ese requisito no se cumple, la República Centroamericana, existente en 1826, va a caer en manos de algún imperio y va a perder su independencia. Valle nunca dejó de pensar Centroamérica como futuro centro del mundo, pero su mirada optimista de la realización de ese destino manifiesto se fue marchitando con los años y al final de su vida era consciente que los requisitos políticos para su realización comenzaban a parecer inalcanzables. En 1833, un año antes de morir, encarta a un amigo, al economista español radicado en Londres, Flores Estrada, le escribió: la América es en lo político lo mismo que en lo físico, la tierra de los temblores. La historia de los proyectos canaleros en América Central y su desenlace en 1914 con la finalización del Canal de Panamá, y olvidé agregar, y la aprobación del Tratado de Chamorro-Bryan impuesto por Estados Unidos en Nicaragua, mostró la previsión y lucidez de Valle, porque lo que iba a ser el centro del mundo terminó siendo un conjunto de frágiles estados clientes, el patio trasero, el backyard del imperio americano, que nunca han conocido la prosperidad imaginada por Valle. Pero la condición geoestratégica de Centroamérica sigue intacta, y lo puede decir Donald Trump, obsesionado
con el muro para que no lleguen los centroamericanos a Estados Unidos. Y los sueños canaleros siempre renacen, como fue el reciente proyecto quimérico de un magnate chino acogido con entusiasmo por la dictadura familiar distópica y despótica que hoy impera en Nicaragua. Efectivamente, hasta el presente, Centroamérica es un istmo y es un puente estratégico, pero que sea el centro del mundo está claro que no lo es. Gracias. Y ahora a conversar. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, de lo que has planteado nos ya da una idea que Valle no es sencillamente aquel que le pidieron que redactara el acta de independencia, ¿no? O que redactara el proyecto de constitución, sino era un hombre absolutamente ilustrado, un hombre de una cultura, pues para ese momento universal, ¿no? Es decir, estaba al tanto de las corrientes de los economistas ingleses y además mantenía comunicación con ellos, ¿no? Absolutamente. Ya se carteó con Bentham, con Humboldt. Hubo poca correspondencia, pero sí se carteó con Humboldt. Y luego con una serie de gente que estaba exilada en Inglaterra. Con el conde Pecchio, que era también un tipo ilustrado, un economista importante. Y con Flores Estrada, también allá exilado del régimen absolutista de Fernando VII, exilado en Londres. Entonces, sí, eso me parece importante lo que estás diciendo. José Cecilio del Valle, nacido en Choluteca y educado en la ciudad de Guatemala, era en ese mundo de fines del siglo XVIII y de principios del siglo XIX un hombre global. Bueno, el mundo producía ese tipo de gente en los lugares más insólitos del planeta, pero es claro que esa es la condición de José Cecilio del Valle, y considerarlo un provinciano o un hombre que no veía el mundo en su conjunto es injusto. Y por eso es que está interesante la perspectiva de él de proponer que Centroamérica tiene un proyecto de desarrollo, un proyecto de país, como dicen ahora. El proyecto de país para Centroamérica es colocarse como lugar central en el comercio global, construyendo un canal que tiene que ser financiado por los estados centroamericanos o por la República Federal Centroamericana, más bien financiado por sus capitalistas, y si eso no fuese posible, mediante un empréstito. Pero él es muy enfático en que el canal no lo deben construir extranjeros. Y esa es la historia, lo que va a ser después la historia del canal en Centroamérica en el siglo XIX. El Tratado Clayton-Balfour estableció que ese canal no se puede construir sin el acuerdo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Hubo intentos para hacer el canal como un proyecto privado en la segunda mitad del siglo XIX, y al final, bueno, cuando los Estados Unidos dejan al lado el Tratado Clayton-Balfour, se convierte en un asunto propiamente imperial. Y en la definición de la función colonial, bueno, de la función de Estado cliente en el sistema imperial de Estados Unidos. La América Central es el lugar por donde hay un canal, y el canal es un lugar, el canal es definido como un interés estratégico de Estados Unidos y determinante no solo para su comercio y sus negocios, sino para su seguridad nacional, como fue entendido hasta que fue entregado al Canal de Panamá. Y eso quedó claro todavía en las cláusulas que firmó Panamá en los tratados Torrijos-Cartes. Si Panamá se aparta de cierto camino, Estados Unidos podría volver a intervenir. Entonces, eso me parece muy importante, y eso lo sorprende a uno, cómo ese hombre veía eso hace 200 años, y me ha llamado mucho la atención de José Cecilio del Valle, que él tenía una idea, como tendríamos nosotros ahora los historiadores y científicos sociales, de lo que es la formación de un Estado. Él no veía la formación del Estado meramente como una constitución, sino claramente, como diría Charles Tilly, por ejemplo, los especialistas de la historia de los leviatanes modernos, de los estados absolutos. Un Estado es una entidad
que recauda impuestos y recluta gente. Es decir, es una maquinaria de guerra y es una maquinaria de exacción de impuestos. Eso es un Estado. Y si no puede hacer eso, no hay Estado. Y eso es lo que dice en las discusiones que tiene Valle en 1826 en el Congreso Federal. Dice, bueno, mientras no haya capacidad de garantizar la seguridad de Nicaragua, de la vía interoceánica y del canal que ahí se haga, y para eso se necesitan finanzas y ejército, no tiene sentido hacer un canal. Concluiste tu texto precisamente poniendo en la actualidad la importancia de este canal, es decir, no se pensó antes de hacer un canal en Panamá, sino siempre se pensó utilizar el río San Juan y los grandes lagos para precisamente el trasiego de las mercancías del Atlántico al Pacífico. Pero siempre Centroamérica fue desde los tiempos coloniales, ¿no?, un lugar de paso entre el Pacífico y Europa. Incluso es interesante, ahora estaba repasando, lo he olvidado eso yo, las Cortes de Cádiz decretan construir un canal. No sé si es bueno, no he podido ver las actas, ya no las puedo ver con este confinamiento, como que no se puede pedir tanto gusto y no me voy a poner a buscar las actas, puede ser que esté en internet. Pero creo que es en 1813 hay un decreto de las Cortes para que se haga un canal en Centroamérica. Bueno, las Cortes se cierran en 1814 cuando vuelve Fernando VII. Pero es claro que hay una cosa que da vuelta y da vuelta y da vuelta. Siempre se pensó que Panamá no era idóneo. Además estaba el trauma del fracaso de la empresa ¿cómo se llama? Del ESEPS y el fracaso del canal francés. Y siempre se pensó que la opción era Nicaragua. Y la decisión de construir el canal de Panamá fue una cosa que tomó el Senado de Estados Unidos en 1901 in extremis. Entonces, bueno, y tan es así que el canal de Nicaragua siempre es algo que da vueltas, que en 1914 Estados Unidos, una vez que termina el canal de Panamá, bueno, obliga al gobierno nicaragüense a firmar un tratado mediante el cual Nicaragua se compromete a que nadie construya un canal por Nicaragua, salvo los Estados Unidos. Ese tratado fue derogado en 1980 y algo. O sea, es un tratado que duró a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, sí, es claro, digamos, es interesante ver la claridad con que esa gente de la independencia veía el carácter geoestratégico de esta América Central o de esta Guatemala. Porque Valle nunca se acostumbró al nombre de Centroamérica, siempre llamó Guatemala a lo que él ha conocido como el Reino de Guatemala. Bueno, vamos a regresar en un momento con el canal porque hay bastantes cosas que platicar sobre él, pero hablemos un poco más sobre Valle. El que Valle haya mantenido esa relación con estos intelectuales europeos y americanos nos indica que la formación de estos criollos que buscaban la independencia, algunos de una forma más radical, otros de una forma más conservadora, pero estaban actualizados de las ideas del mundo, ¿no? Bueno, la institución de donde ustedes trabajan, según lo que dice John Tate Lenin en su conocido libro, era un lugar bastante actualizado a finales del siglo XVIII, gracias a Fray Antonio Liendo y Goicoechea, que había introducido, digamos, por así decirlo, la ilustración y una educación científica dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eso es fundamental porque Valle insiste, hay el famoso texto de Valle, el obituario de Valle sobre Liendo y Goicoechea, que no es un obituario, es un ensayo sobre el pensamiento de Liendo y Goicoechea y la influencia que ha tenido en la formación de esa juventud a la cual pertenece José Cecilio del Valle y en general la influencia que ha tenido en el conjunto de la América Central. Entonces, ciertamente que uno no puede entender esta independencia sin ver cómo se apropian
los intelectuales y las élites centroamericanas que eran, digamos, sensibles a eso, porque había élites muy reaccionarias, ciertamente también, digamos, cómo estas élites son capaces de apropiarse del pensamiento de ilustración de esas ideas que giran en ese espacio atlántico. Por eso es que hay gente que habla de las llamadas revoluciones atlánticas. Entonces, en este espacio atlántico están circulando una serie de ideas y esas ideas son fundamentales para ver déjeme utilizar ese término moderno, para ver cuáles son los proyectos de país que se van a proponer después de la independencia. Y es claro que la única persona, o sea, cuando uno lee el editor constitucional, uno lo que entiende es que la gente del editor constitucional tenía un proyecto de emancipación. Ellos querían independizar a Guatemala, pero proyecto de país elaborado, sistemático, coherente, que lo tenía claramente desde mi punto de vista, sobre lo que yo he visto en ese tipo de documentación, por la cual he pasado varias veces, era José Cecilio del Valle. Y él creía que sí, que había un proyecto de país y que ese proyecto de país era necesariamente fundado en la condición geoestratégica de la América Central, que la América Central son tres cosas, no son solo dos, como lo ha analizado muy bien nuestro colega geógrafo Carlos Granados, aquí en la Universidad de Costa Rica. La América Central, y eso lo dice muy bien Valle, ok, es puente, está claro. La América Central es istmo, el canal, pero la América Central es una península subtropical. Y por esa razón, la América Central no es cualquier lugar en el mundo. Tiene unas páginas muy interesantes, Valle, comparando Centroamérica con la península arábica, con Arabia. Y entonces, ¿qué es lo que tiene la América Central? No solo que tiene el relieve que tiene, y entonces él habla de las tierras hirvientes de las costas hasta los altos de Guatemala, sino que además todas esas tierras están en un mundo subtropical. Y eso permite, bueno, como se encuentra el Ecuador, como lo había visto Humboldt y lo mostró en su imagen del Chimborazo, en estas tierras, gracias a los diversos relieves y gracias a que están en un mundo subtropical, se puede producir todo, absolutamente todo. Y por eso el amigo de la patria, eso es interesante y es divertido. Valle argumenta de cómo en América Central, en Guatemala, se produce de todo autóctono. Pero el último acápite que él le confiere a esa reflexión, donde hace la evaluación del potencial natural de la América Central para un desarrollo económico, termina hablando de los vegetales aclimatados en América Central. Y es que no solo aquí se produce de todo, sino que todo lo que se produce en otras partes, aquí se puede producir. Desde el trigo hasta la uva, hasta la vid, etcétera, etcétera. Muy optimista, posiblemente sí. Utopista, sí, pero digamos, hay una cosa que me parece importante subrayar. Los que tienen durante la época de las revoluciones atlánticas, de las independencias de las Américas, un compromiso de luchar por la independencia, tienen un compromiso utópico por fundar una nueva sociedad, eso está claro. Son revoluciones los que intentan hacer, eso no hay que olvidarlo. O sea que no podemos ver a Valle por encima del hombre y decir, no, ser un iluso. ¿Qué iba a hacer Centroamérica en un canal? Que para eso estaban los gringos que en algún momento lo iban a hacer. Eso pensarían muchos. Claro. Ahora, esta admiración de Valle por la naturaleza diversa de Centroamérica, también mencionas en tu escrito esas calumnias, esa difamación que hacía de los americanos en general, gente como Buffon o De Pau, ¿no? Que precisamente cuando se habla de la rusticatio mexicana, exactamente. Bueno recordarlo. Uh-huh. Claro, o sea, la Landívar lo que hace ahí es un poema larguísimo
es un elogio del mundo americano, un elogio del mundo americano, ¿no? Solo digamos que ese elogio adquiere una nueva consistencia cuando usted tiene a Humboldt, que hace el elogio del mundo americano con conocimiento de causa, siendo el naturalista y el hombre más de ciencia más importante de su época. Y Valle insiste, Depew y Buffon nunca han pisado la América, no tienen la menor idea, mientras que José Cecilio del Valle que Humboldt anduvo por el Orinoco, subió a los Andes, estuvo en la Nueva España, estuvo en Cuba, conoce lo que es realmente el mundo americano y sabe cuál es su potencial. Estas ideas de Buffon y de Pound, que hablan incluso de que aquí los hombres amamantan así como si fueran mujeres, en fin, toda una serie de ideas que nos parecen ahora ridículas, pero que en ese tiempo impactaban en la sociedad europea, ¿no? Claro, porque era muy fuerte el eurocentrismo. En las discusiones que hay ahora, esta cosa de lo que llaman de colonialidad y colonialidad, que yo siento que ahí hay montones de simplificaciones. Bueno, hay, con razón, el señalamiento de este tipo de prejuicios, pero también hay que decir que había científicos naturalistas que tenían una imagen completamente distinta de la América, y Humboldt lo inventa todo. Humboldt, cuando llega a Colombia, no lo invitó a las expediciones, pero se encontró con Caldas. Humboldt conoció a Mociño. O sea que aquí había unos naturalistas que ya habían avanzado profundamente en el conocimiento, por lo menos del mundo botánico americano, por ejemplo. Claro, y Mociño pues, es importante para Guatemala en particular, incluso el mismo Quetzal lleva el nombre de Mociño, ¿no? Exactamente. Sí. Estas ideas de Cecilio del Valle contrastan con esta historia oficial que decía, lo reduce a ser el sabio, pero también se le critica su, versatilidad política, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, es que, bueno, yo he pasado por alto, digamos, yo pasé por alto por eso, por esos aspectos de Valle, e incluso me ha intrigado mucho porque ahora he repasado todas las biografías que tenía aquí a mi alcance, y algunas que pude sacar de la biblioteca, porque yo no puedo visitar la biblioteca solo con cita y una vez por semana, una vez cada 15 días. Bueno, las condiciones de trabajo son otras, ¿no? Estamos en la época del COVID-19, como bien lo sabe don Edgar Varillas. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que, digamos, la gente que ha estudiado Valle, bueno, las dos biografías más importantes son la de Baumgartner, el que sigue siendo lo más importante, y luego hay esta biografía reciente que escribió este profesor de la Francisco Barroquín, que se llama... perdón, qué vergüenza, no tengo que citarlo adecuadamente. Este señor que se llama Alejandro Gómez. Bueno, ellos se centran básicamente en la cuestión política de Valle, digamos, digamos lo que es, digamos, su quehacer político, que uno lo critican más, otros lo critican menos, y cuando se trata de caracterizar el pensamiento de Valle, muchos se preocupan, es el caso de este autor Gómez, de tratar de caracterizar el tipo de liberal que era, o el tipo de pensamiento político que tenía, para defenderlo de la acusación de que era un reaccionario. Evidentemente Valle era un ilustrado y era un liberal. Y bueno, gente como él, Teresa García Giralde, la historiadora española, lo presentan como un liberal moderado. Pero digamos, lo que me parece, y eso yo lo trabajé en otro artículo que escribí hace varios años, es que la idea de que las provincias americanas eran viables como estados independientes tardó mucho en que calara. O sea, aquí siempre hubo dudas sobre la viabilidad de estos estados, de esto como estados independientes, por distintas razones. Entonces, decir que Valle era el único que tenía dudas en la independencia es mentira.
E incluso hay un autor, creo que es Boone Gardner, que cita un texto de Pedro Molina, que yo no lo he visto el texto yo en primera mano, donde Pedro Molina dice que mucha de la gente que estaba, de los famosos vacos, muchos de muchos de la gente del editor constitucional y de la gente que se mostró favorable a la independencia de manera radical, al principio no eran favorables a la independencia. Y esa es una problemática que siempre me ha parecido importante en la historia centroamericana. Si hay algo que caracteriza a los estados centroamericanos, son una especie de duda existencial que los atraviesa. Y esa duda existencial es, bueno, ¿somos viables o no somos viables? ¿Cuántos proyectos uno puede encontrar en la historia de los últimos 200 años de América Central, de Centroamérica, que proponen la anexión a los Estados Unidos? O sea, eso lo encontramos, El Salvador lo propuso muy temprano, ciertamente. Para mi sorpresa, en este libro que estoy terminando con Héctor Lindo, descubrí que hay una cierta intelectualidad costarricense que en el 900 propone la anexión a Estados Unidos. De Nicaragua hubo distintas iniciativas al respecto. Entonces, como que esa cuestión de si somos o no somos viables, si podemos ser, digamos, entidades autónomas y sostenibles en el largo plazo, es algo que va y viene y va por la historia centroamericana. Sabemos que la fórmula, digamos, más, digamos, decente o patriótica de esa duda existencial es el unionismo. Pero es que aparte del unionismo ha habido otras alternativas y una de ellas ha sido ¿cómo se llama? La idea de anexión o la búsqueda de algún tipo de protectorado. En 1848 Costa Rica declara la República, la declara el doctor Castro Madrid e inmediatamente le escribe a la reina Victoria a ver si no acepta a Costa Rica como protectorado. Entonces, eso es algo importante en la historia centroamericana y creo, no creo equivocarme al decir que eso es un tema muy, muy fuerte en este propio momento. ¿Estos estados son viables, sí o no? ¿Qué va a pasar con estos estados después del COVID-19? ¿Van a ser capaces digamos, de reconstruirse, de salir adelante, o terminarán, quién sabe, en qué nivel de desarticulación? Alguna gente con pensamiento de derecha o extrema derecha, bueno, dice que que estos estados, muchos de ellos son estados fallidos, utilizan esa categoría. Entonces vean ustedes que realmente algo tan viejo como la discusión de la viabilidad está muy presente 200 años después. Claro. Ahora, has mencionado el término de revolución. Cuando se habla de la independencia, generalmente se tiende a veces a convertirlo en un objeto de celebración, o bien en decir que aquí no somos independientes y que con la independencia no cambió absolutamente nada, ¿no? Que es una repetición de la misma herencia colonial que se prolonga hasta nuestro tiempo. Pero no se está contemplando, por ejemplo, el paso de sujetos, por ejemplo, del sujeto de la monarquía, de la corona española, de la iglesia, hacia un concepto de Estado-nación, por ejemplo, de la construcción. Sí, o sea, ellos, para mí está claro que esos protagonistas de la independencia, digamos, los que yo siento más lúcidos son la gente, por razones que me parecen bastante obvias, la gente que tiene claridad de que se trata de construir un Estado, inventar una nación, esa gente está en Guatemala. Gente, lo que sean la gente que era alrededor de Pedro Molina o gente como Cecilio del Valle. Pero progresivamente las otras élites centroamericanas van descubriendo eso, que no es simplemente poner una constitución o que es un cambio de autoridades, sino que es una tarea ingente, difícil, que es construir un Estado-nación, un Estado nacional. Y por eso es que las élites centroamericanas se peleaban tanto y, bueno, hicieron ese desastre que fue la República Federal, pero no se atrevían a abandonar el marco de la República Federal. Bueno, ahí está Morazán dando vueltas por todo Centroamérica tratando de sostenerla. Pero la Declaración de República de Guatemala es 1847, digamos que formaliza ya
esa idea de conservar la República Federal. Bueno, 1847 es un cuarto de siglo después de la independencia, o más bien es un poquito menos de 25 años después de declarada la fundación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Costa Rica lo hace en el 48, es decir, 25 años después. Entonces la idea de que sí, vamos a ser un país independiente y ya no vamos a ser República Federal, tomó su tiempo y fue un aprendizaje de qué es construir un Estado y qué sería inventar una nación. En los Estados algunos funcionaron bien, otros más o menos y otros no funcionaron. Y en la cosa de la construcción nacional, ahí sí se ve claramente que es uno de los grandes fracasos de Centroamérica y es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. Construcción nacional significa ciudadanía e integración social y cultural. Y ahí sí que la cosa no funcionó. No hay ningún país en lo que donde pueda decir, probablemente con alguna razón se puede decir que la excepción ha sido Costa Rica. Habrá que ver si eso sigue a futuro, pero no fue capaz, estos estados no fueron capaces de crear un régimen ciudadano y un régimen en donde el conjunto de la población se sintiera perteneciente a la comunidad política. Al contrario, rápidamente se inventaron formas de discriminación para excluir masas de población de la comunidad política. Todo eso está en la discusión de la independencia, eso lo puedo asegurar. Claro. Eso está en el editor y está en el Amigo de la Patria. Pero hay, por ejemplo, siempre alguna oposición de las distintas provincias hacia el control de, por ejemplo, la familia Aycinena, ¿no? Sí, claro, bueno, entonces ahí están todos, digamos, como las aporías, como dicen los filósofos, que ahí se planteaban. O sea, Aycinena piensa en 1822 que la alternativa, Mariano Aycinena lo dice claramente, que la alternativa es unirse a México, que esa es la solución. Valle ahí fue claro, o sea, y aunque no entiendo por qué Boone Gardner duda de eso y otros autores, Valle es muy claro, en 1822, anexión no. ¿Pero por qué anexión no? Anexión no, porque Valle ya ha argumentado, siguiendo a Prat, a Price, a Raynal, que territorios demasiado grandes, como son los imperios, no funcionan, no pueden ser bien administrados, y que es normal que las colonias se separen de las metrópolis. Eso lo argumenta muy sólidamente Valle. Pero además, no solo Valle dice, bueno, lo que es aplicable para España es aplicable para México. ¿Cómo va a administrar México un territorio que va desde Alaska prácticamente? Bueno, sí, casi desde Alaska, porque eso era la Nueva Galicia, ¿no? El puro norte de Estados Unidos hasta las fronteras con Panamá. Eso no tiene sentido, decía Valle. Pero además, ahí sí eso es importante, ya en 1822 Valle dice, démosle con Centroamérica como proyecto, porque somos propietarios y dueños de ese asset, de ese activo gigantesco que es nuestra condición geoestratégica. Y eso es lo que nos va a sacar adelante a nosotros y nos va a convertir en el centro del mundo, centro de las Américas, centro del comercio mundial. Y ese centro de comercio mundial pasaba precisamente por esa idea del canal en Nicaragua, ¿no? Exactamente. Y menciono esto del canal, traigo a colación, porque acá en Guatemala hubo una disputa que se quedó en el tintero nada más sobre la figura de Barrios ante el canal. Por ejemplo, Manuel Galich hablaba de que Barrios tenía una posición antiimperialista respecto a la construcción del canal, que él estaba luchando porque el canal fuera de Centroamérica, como que si fuera el pensamiento de Valle, ¿no? Pero Ferrer Ripi dice, no, lo que Justo Rufino Barrios quería era él negociar directamente con los Estados Unidos. Exactamente, eso es lo que él quería. Lo que él quería era, bueno, ya en ese momento las élites centroamericanas, es interesante esa cuestión y eso lo hemos estudiado poco. En este libro que estoy terminando con Héctor,
yo me he apropiado de una noción que encontré por ahí, o de una forma de entender una noción que circula por ahí que se llama el americanismo. El americanismo es la admiración que suscita, digamos, China, Cochinchina, por la Seca y por la Meca, y también en América Central y en América Latina, que suscitan los Estados Unidos. ¿Mm? Pero es muy interesante que el americanismo que tenía José Cecilio del Valle no es el americanismo de los liberales positivistas de fines del siglo XIX, de estas élites conservadoras también, como las que había en Nicaragua, y luego de lo que fue después las distintas burguesías centroamericanas en el siglo XX. Valle lo que quería era adaptar y adoptar las grandes virtudes republicanas, por eso él lleva, cuando se abre el Congreso Federal, él lleva un retrato de Washington para que lo pongan ahí en la sala de sesiones. Pero, digamos, la admiración de Valle, nosotros vamos a hacer lo mismo que ustedes para ser como ustedes, pero eso es lo que va a asegurar nuestra autonomía e independencia. Mientras que los liberales del siglo XIX y luego ya todas las demás élites aceptan más el modelo americanista en el marco de un protectorado de Estado cliente o Estado subordinado. Que eso fue lo que ocurrió ya a partir de 1880, 1890. Bueno, Héctor y yo lo analizamos en detalle. Eso tiene muchos matices, es muy complejo. Y digamos, decir el término burguesías vendepatrias, no, es una simplificación. La cosa es mucho más compleja. Pero sí es cierto que a partir de finales del siglo XIX, lo que no tenía Valle ya se impone, y es la aceptación de que la América Central, si quiere tener futuro, debe reconocer, admitir su condición de, bueno, lo voy a decir de otra manera, debe admitir o reconocer que tiene una relación asimétrica con Estados Unidos y en general con el mundo desarrollado. Y que la única alternativa es para estas élites, si quieren hacer negocios, porque estas élites lo que quieren hacer negocios, desarrollar el país, hacer justicia social, redistribución de la riqueza, pues está claro que no. Eso no es el caso tampoco ahora, obviamente. ¿Eh? Pero si uno quiere hacer negocios y acumular capital, si quiere, uno puede, para hablar como marxista, hacer funcionar la reproducción ampliada del capital a nivel interno, es necesario aceptar una relación asimétrica con el imperio. Y eso es lo que así ha funcionado América Central en los últimos 120 años. Y esta idea del panamericanismo, que cuando se habla de Bolívar, por ejemplo, se habla de Martí, se habla de Valle, a veces se confunde con el panamericanismo de los Estados Unidos, ¿no? No, sí, claro, pero no es el panamericanismo de Valle, de Monteagudo, de Rivadavia y de Bolívar, que es de 1820, de la década de los 1820, no tiene nada que ver con la cosa de Blaine de 1890 para adelante, no. O sea, el panamericanismo, como lo entiende Blaine, es la doctrina y la política para la subordinación de los estados latinoamericanos a Estados Unidos. Mientras que el panamericanismo que propone José Cecilio del Valle es, por así decirlo, la política que puede fundar el poder y un desarrollo económico futuro para el conjunto de las antiguas colonias de las antiguas colonias españolas en el Nuevo Mundo. Son dos cosas muy diferentes. Ok. Bueno, tratemos ahora de venirnos un poco más cercanos a nosotros. No sé si quieras agregar algo más de Valle para tal vez venirnos al centenario y luego al bicentenario. Pero no sé si quieras terminar con tu exposición sobre Valle. Yo simplemente considero, sobre Valle quiero decir dos cosas. Valdría la pena que se hiciera una inversión importante, pues, es una inversión
no es que sea tampoco multimillonaria, pero estamos en deuda con una edición crítica de todas de las obras completas de Valle. Eso no existe. Y eso habría que hacerlo. Sigue existiendo la mejor obra, la que hicieron los descendientes de Valle, padre e hijo, los Valle. José Valle y José del Valle y Jorge Valle Mateo, Jorge del Valle Mateo. Es interesante decir además que el tono con que los Valle recopilan en 1929, 1930, las obras de José Cecilio del Valle, donde promete un tercer tomo que nunca sacaron, es un tono antiimperialista. Y ellos presentan a Valle como un antiimperialista y como la figura que hay que seguir en ese momento en donde los Estados Unidos hacen y deshacen en el Caribe y la América Central. Pero yo creo que nosotros los intelectuales y las sociedades centroamericanas, digo, los historiadores, pero otros intelectuales y la gente que haya ilustre en la América Central y algunos de sus organismos de integración, harían una gran labor si encargaran a una serie de personas competentes una edición crítica definitiva de toda la obra de Valle, porque hay cosas muy importantes que no han sido reeditadas y cuyo acceso no es fácil. Bueno, por eso es que estaba el tercer tomo prometido por los Valle, que nunca salió. Yo diría que eso vale la pena considerarlo y puede ser una tarea para el Bicentenario. Puede ser incluso más barato ese trabajo y más actual si se renuncia a hacer una edición en papel y se hace una edición digital y, por así decirlo, se crea un sitio donde esté la Biblioteca Valle con todo lo que él escribió, pero no simplemente algo juntado, sino hecho críticamente, profesionalmente, científicamente, por la gente competente que podría hacerlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, más allá de Valle, tomando en cuenta Valle y considerando lo que se discutía en 1821, a mí me parecería interesante abrir un debate. De hecho, mi trabajo algo propone al respecto, sobre en qué sentido la agenda de 1821 tiene algún parentesco con la agenda de 2021. Ahí hay una interrogante importante. Yo siento que sí, bueno, son 200 años, o sea, obviamente que son tiempos distintos, pero hay ciertas cuestiones fundamentales de la historia centroamericana que se plantean en 1821 que en el 2021 están ahí para ser discutidas de nuevo porque no terminan de enfrentarse o de resolverse. Y yo diría que en ese sentido hay toda una tarea por delante. Es decir, por ejemplo, los mecanismos de integración centroamericana que no han funcionado, porque se han puesto sencillamente al servicio, ya sea de algunas políticas como la sustitución de importaciones en algún momento determinado. ¿Te acordás del dicho aquel producto centroamericano hecho en Costa Rica, hecho en El Salvador, hecho en Guatemala, ¿no? Sí. Veamos ahora un poco, acerquémonos, digo, al centenario. El centenario de la independencia fue creador de una serie de historias que en alguna medida se vieron reflejados en las artes. En América Latina el cine reflejó los procesos de independencia. Algo que he notado yo en estas películas latinoamericanas es que siempre se conmemoran los inicios de las gestas de independencia, mientras nosotros celebramos un 15 de septiembre, ¿no? Una independencia que por más fue provisional, porque luego sucedió la anexión a México, ¿no? Desde Costa Rica, ¿cómo se está enfrentando esta visualización del Bicentenario? Por ahora, bueno, había varios proyectos desde la Universidad de Costa Rica.
la Escuela de Estudios Generales tiene un proyecto que estaban trabajando con el Museo Nacional. El Centro de Investigaciones Históricas también y la Escuela de Historia tenían un proyecto. No estoy muy al tanto de lo que está haciendo la Universidad Nacional. Y a nivel oficial del gobierno, que yo sepa, no hay nada todavía. Que yo sepa tampoco la Academia de la Historia, que es una institución oficial adscrita al Ministerio de Cultura, tampoco. Y esta circunstancia, Edgar, se explica esencialmente porque aquí estamos jugando, aquí estamos en quedó, ¿no? Estamos jugando quedó y bueno, aquí hay un parón, efectivamente, ¿no? Entonces, que yo sepa, que sería lo más importante, qué va a hacer el gobierno para el año entrante, no lo tengo claro. Lo único concreto que te puedo decir es que una de las medidas que tomó la Asamblea Legislativa con el acuerdo del gobierno fue pasar todos los feriados al fin de semana. Entonces, el 14 de septiembre fue feriado y ahí fue cuando se festejó la independencia, y el 15 de septiembre todo el mundo fue a trabajar porque el 15 era martes. Entonces, bueno, creo que no hay todavía, yo no siento todavía que haya un aliento conmemorativo en Costa Rica. Todo esto está muy atrapado por el COVID-19. Y además, esto va a estar muy atrapado por los grandes conflictos que nos vamos a enfrentar aquí, que vamos a enfrentar en el país sobre las políticas que el gobierno quiere aplicar. Aparentemente el gobierno no quiere maltratar, una cosa muy centroamericana, que viene de hace 200 años además, no quiere tocar ciertos bolsillos, los que están más llenos, y va a tocar los bolsillos de todos los demás. Y eso va a producir muchos conflictos sociales, definitivamente. Entonces puede ser que este bicentenario, entre los conflictos sociales post-COVID y la adaptación al COVID, porque no sabemos cuándo saldremos de esto, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, arriesgan a pagar, arriesgan a opacar más bien el reconocimiento del bicentenario. Eso es lo que estoy sintiendo por ahora. La coyuntura puede cambiar. Bueno, de hecho, yo he participado en un par de actividades en estos días y tenemos una actividad a final de mes en el Centro de Investigaciones Históricas, en la UCR, por esta vía también, por vía virtual. Pero no hay en este momento, digamos, un clima conmemorativo. O sea, creo que ustedes están mucho más adelante que nosotros en este asunto. Ustedes tienen una comisión en la universidad y están organizando ese tipo de actividades. Nosotros no lo tenemos, eso. Por lo menos hasta donde yo sé. Bueno, porque es otra cosa del COVID que nos tiene más o menos aislados. Yo trato de seguir las noticias por vía virtual, pero hasta donde yo sé, no hay nada importante todavía. Sin duda, como también sos aficionado al cine y al cine costarricense, sin duda conoces dos películas sobre la independencia realizadas en Costa Rica. Una se llama 15 de septiembre de 1821, que tiene el espíritu de conmemorar el 15 de septiembre. Mientras la otra, La Senda Ignorada, más bien trata de alejarse de la fecha del 15 de septiembre y marcar un rumbo específico de Costa Rica, diferenciándolo del resto de Centroamérica, porque en Costa Rica se insinúa una reforma agraria que favoreció a los indigentes, como se menciona en la película, para propiciar la siembra del café. A ver, cuéntanos algo de esto, por favor. Una pregunta para poder responderte. ¿Quién es el director o directora de La Senda Ignorada? Uy. Para ubicarme yo, para ver el tipo de personajes que están en juego. Pues no sé, es que esa película, yo más o menos he visto casi todo el cine costarricense. Confieso que la producción del Centro de Cine en la época cuando estuvo muy activo durante principios de los años 70, he visto algunas películas, pero muchas no, porque cuando hubo esa especie de boom del cine documental costarricense,
cuando fue creado el Ministerio de Cultura en 1970, yo salí del país y me fui fuera del país a partir de 1974, y creo que el Centro de Cine se crea en 73, 74, por ahí. Entonces, esas películas no son de esa época. Sino, yo conozco bastante de cine costarricense. Ingo Niehaus. Ah, eso es de Ingo. Sí. Ok. Sí, Ingo es un personaje, una personalidad progresista, ciertamente un hombre progresista muy comprometido. Sigue siendo una persona que se expresa en los medios como persona progresista. Y no sé qué es lo que quería decir ahí, que esa película que Costa Rica tiene que celebrar el 29 de octubre y no el 15 de septiembre. Eso es. Más o menos por ahí va el asunto. Sí, claro. Sí, bueno, digamos, yo con todo el respeto para Ingo, y que él, si alguna vez ve este programa, que me excuse. Ese es el típico provincianismo tico. Eso es muy provinciano. Y eso es como se llama fantasioso, porque el sentido estricto, ayer estaba pensando eso. Nosotros los centroamericanos debiéramos celebrar como fecha de la independencia el 8 de septiembre, cuando en Ciudad Real de Chiapas ocurre el ayuntamiento declara su adhesión, declara la independencia, pero el problema es que ellos se declaran adheridos al Plan de Iguala. Entonces nosotros no podemos festejar el 8 de septiembre, creo que fue el 8, porque Chiapas pasó a ser México. Pero digamos, nosotros tenemos que entender, y eso yo he tratado de argumentarlo en algunas conversaciones que he tenido hoy, que las independencias son procesos globales e interconectados. Y nosotros, en Costa Rica, jamás hubiera habido independencia si no se reciben las dos actas, la de los nublados de León y el acta del 15 de septiembre de Guatemala. Entonces es absurdo eso. Ahora, dicho eso, bueno, la independencia de Centroamérica es un proceso, del Reino de Guatemala, es un proceso global concatenado que va adquiriendo sus ritmos y sus especificidades mientras va aconteciendo. No puedes dejar de ser entendido sin los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala. Eso me parece elemental y debería que recordarlo, ¿no? Entonces no fue que como una especie de sombrero que sale el conejo, se declara la independencia aquí en Cartago y en San José. El sombrero salió del conejo, ¿eh? Y estos Cartagos y Josefinos son unos demiurgos que se inventan a sí mismos como independientes. Es absurdo. Porque primeramente lo primero que hacen, bueno, aparte de suscribir el Pacto de Concordia, es ver qué van a hacer con los otros, cómo se van a enfrentar frente a los otros países centroamericanos. En esa época circuló mucho un término que llega incluso hasta mediados del siglo XIX, que es el término del centro común. Ok, nos vamos de España, pero ¿cuál va a ser nuestro centro común? México, Guatemala, León, de Nicaragua, para el caso de Costa Rica, etcétera. Dicho eso, además, hay que decir que las efemérides son siempre fechas más o menos escogidas en forma arbitraria. ¿Qué sé yo? ¿Por qué en el caso de la Revolución Francesa, por qué el 14 de julio la Bastilla, y por qué no? ¿Cuántos que se reúnen? Es que no recuerdo la fecha, alguna fecha de agosto, cuando se reúne la Asamblea Constituyente, la Asamblea, cuando se reúnen los Estados Generales, que es antes y después también. Entonces, bueno, siempre tenemos que reconocer que la declaración de independencia es una cosa realmente arbitraria. Los mexicanos ya la declararon como independencia el 16 de septiembre, pero ese es el levantamiento de Hidalgo, no la independencia de Iturbide, que ocurrió 11 años después. Los Estados Unidos declaran la independencia el 4 de julio de 1776, pero es cuando empieza la guerra, cuando realmente Estados Unidos se establece como una entidad soberana. Yo ahora no lo recuerdo, pero digamos, Estados Unidos tiene su constitución solo en 1889, 13 años después.
Entonces, sí, efectivamente, hay ciertas cosas. Hay una gente, en el caso de Ingo Nijaus lo dudaría, me parece que es una persona muy progresista, pero hay algún tipo de gente, irredentos ticos nacionalistas, gente de extrema derecha, que también quieren separarnos de ustedes los centroamericanos. ¡Ay, qué miedo, qué horror! Y por eso que la independencia no sea, la fecha no sea el 15 de septiembre, sino el 29 de octubre. Pero entonces puede ser una cosa o muy provinciana y bien intencionada, y así juzgaría lo de Ingo, o algunas, o cosas realmente más claramente xenofóbicas, racistas, anti-centroamericanas, de gente que es más bien de extrema derecha. Conozco algunas personas que se ubican, que se colocan en ese espectro. Pero de todas maneras, me parece a mí, y eso es muy interesante, hay que decirlo, la única fecha efemérides en Costa Rica que realmente está profundamente arraigada en la población, y ustedes lo pueden ver porque todo el mundo saca banderas o las anda en el carro, es el 15 de septiembre. Es la única fecha. Entonces, un poco ya en Costa Rica eso se integró totalmente. Fiesta de la Independencia, 15 de septiembre. Y decir que van a poner la hora el 29 de octubre, no le veo, a eso no le veo mucho futuro. Pero digamos, eso hay que decírselo a la gente. La independencia como proceso histórico es un proceso global, concatenado, que no se puede entender sin ver lo que pasa en Guatemala. Punto. Y lo que Guatemala decidió el 15 de septiembre. Y de todas maneras, todas las efemérides son cosas más o menos decididas arbitrariamente, por quienes las inventan en su oportunidad, en su debido momento. Claro, como el determinar quién es prócer y quién es no, quiénes están a favor y quiénes están en contra, también es una cuestión absolutamente arbitraria, ¿no? Las omisiones en la historia. Claro, absolutamente. Por ejemplo, por distintas circunstancias, Juan Rafael Mora fabricó el 11 de abril. El 11 de abril fue casi una derrota y ahí no se decidió nada. El 11 de abril de 1856, lo que se decidió ahí fue la explosión, que va a ser una catástrofe nacional, de la peste del cólera. Hay que recordar que Costa Rica perdió el 10% de su población en esos 3-4 meses de 1856. Y Costa Rica no solo no festejó, sino que hasta olvidó que lo esencial para que se le ganara la partida a Walker se jugó en el río San Juan, y efectivamente ahí Costa Rica fue determinante, entre, digamos, el 21 de diciembre de 1856, y voy a poner una fecha ahí, y el 7 de enero de 1857. Y eso se olvidó. La guerra se ganó ahí, no, ¿cómo se llama? El 11 de abril. O los liberales trataron de sostener eso, pero digamos, de darle fuerza, pero nunca tuvieron éxito, gran éxito. Ok, entonces lo que hay que festejar no es el 11 de abril, sino el 1 de mayo de 1857, cuando Walker se va de Nicaragua. Claro, bueno, efectivamente hay mucho que platicar sobre esto. Creo que estamos iniciando un año, porque nos queda un año para el bicentenario, tenemos para platicar suficiente. Para noviembre estamos programando una discusión sobre la formación del Estado Nacional, ¿no? En estas sesiones, como se transmiten en vivo, hay comentarios de parte y preguntas de parte del público que asiste a la reunión. En este caso, pues generalmente Mario Roberto Morales es el encargado de hacer un resumen de los comentarios, pero parece que ahora como que no tenemos muchos comentarios, Mario Roberto. Los hay positivos, pero no hay preguntas. No hay muchas preguntas, excepto uno de Oscar Wilfredo Díaz Cruz, que dice: ¿se ha medido o calculado el impacto de la erupción del volcán Cosiguina ocurrida en 1835 en el colapso de la Federación Centroamericana? Es la única
pregunta formulada como el resto son comentarios de felicitación para el doctor Acuña. Qué pregunta más bonita esa. Esos son temas que a nosotros, algunos historiadores, nos hacen gracia. Porque, bueno, lo del Cosigüina, yo donde leí la descripción como más detallada que he leído, la he leído en Lorenzo Montúfar. Ahora no recuerdo si es en las memorias autobiográficas o uno de los tomos de la reseña. Lo del Cosigüina fue un fenómeno global, ¿no? No sé si fue tan grave como lo que pasó con el Krakatoa, pero sí fue un fenómeno muy, muy importante. Dicen que se oyó, no sé, que se oyó hasta, la explosión se oyó, déjeme exagerar para darle un toque de fantasía al asunto, no sé si se oyó hasta Guatemala, la explosión, y que se oyó hasta San José. Pero bueno, más allá de eso, tienen que haber, la gente... Yo le sugiero al compañero que ha hecho la pregunta que se meta a la página web de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. Y creo que ahí debe haber algunos estudios o por ahí pueda encontrar alguna pista al respecto. Porque hay un colega que se llama de apellido Peraldo, que ha hecho muchos estudios sobre catástrofes naturales, erupciones volcánicas, terremotos, etcétera, y quizás tenga algo sobre el volcán Cosigüina. Eso es lo que podría decir. Ya. Y en cuanto a lo cultural, ¿qué cambió con la independencia? Hay, por ejemplo, el paso de una cultura básicamente oral a una cultura escrita, hay mayor circulación de las obras escritas, se quitan las limitaciones que habían durante el tiempo de la colonia para que circularan las ideas. Bueno, Edgar, esa es una buena pregunta. Lástima que no la pueda responder yo, porque tendría que ponerme a revisar. Hay trabajos al respecto, yo no los he leído, o si alguno he leído, ya no ha sido recientemente. Solo déjame decirte algo. Voy a hablar como tico. Ustedes tenían varias imprentas, la Beteta y la imprenta, ¿cómo se llama? Arévalo, allá en la ciudad de Guatemala. Y eso venía desde antes. En el caso de este paraíso de gente blanca y tan educada y tan pacífica, llamado Costa Rica, ¿no? Donde tenemos un gran portero, además, Keylor Navas. A Costa Rica la imprenta llegó en 1830. 1830. O sea, y eso no creo que haya sido algo menor en términos de cambio cultural. Hay estudios, hay gente que ha escrito al respecto, hay varias personas. Habría que ver cuánto la gente ha valorado eso, de cómo eso fue una verdadera revolución cultural en Costa Rica. Sin la imprenta no podemos entender nada de lo que empieza a pasar, de cómo digamos, la formación del Estado en Costa Rica, la imprenta va a ser fundamental. Entonces quiere decir que durante 10 años de vida independiente en Costa Rica, cuando Costa Rica pertenecía a la Federación, solo circulaban los documentos oficiales en forma manuscrita. Entonces sí, hay una verdadera revolución en donde se va quedando atrás lo manuscrito para que empiece a desarrollarse un impreso. Y una cuestión interesante, yo lo he leído, creo que don Carlos Meléndez hablaba de eso, pero yo nunca lo he visto. Antes de que llegara la imprenta en Costa Rica, ya había algunas tertulias patrióticas y las tertulias producían periódicos. Los periódicos eran manuscritos. Ah, ya. No eran periódicos impresos. Pero sobre eso, no sé si cuántos estudios habrán salido recientemente. No es una temática a la que le he estado prestando atención, porque yo he estado como muy metido en el tránsito del 19 al 20, pero a lo mejor ahora, con motivo del bicentenario, habrá gente que publique trabajos sobre ese tema. Pero eso es un cambio fundamental. Es un cambio fundamental
Y don Ricardo Fernández Guardia dice algunas cosas interesantes. Digamos que en la coyuntura de la independencia, cómo cambia la moda, ¿no? Y la gente empieza ¿cómo se llama? A vestirse a la republicana, y cómo todo el mundo empieza a tratarse igualitariamente, para arriba y para abajo, como ciudadano. Todos se tratan como ciudadanos. Entonces sí hay algunos cambios culturales que habría que estudiar, que estudiar, pero sí los hay. Creo que ahí empiezan a modificarse mentalidades coloniales lentamente, pero que eso se va a expresar, sobre todo esos primeros cambios, en los cuerpos deliberativos que aparecieron justo después de la independencia, y sobre todo a partir de 1825, cuando el Estado de Costa Rica ya establece y reúne su asamblea legislativa estatal, ¿sí? Y empiezan a emitir leyes y decretos como órgano federal, como órgano perteneciente al Estado federal centroamericano. Es muy interesante tema. Ahora, ya que hacías un poco de broma ahí con las características peculiares de la provincia ilustrada, ese imaginario nacional, de hecho, en Costa Rica tuvo más éxito que en Guatemala, en donde la multietnicidad y una difícil interculturalidad ha impedido el que haya esa homogeneización en torno a ese imaginario, ¿no? En Costa Rica, ¿cómo se dio ese proceso? Sí, bueno, yo he estudiado eso bastante en detalle. Hay un artículo que yo escribí, bueno, hay otros trabajos, pero digamos, el artículo donde trato de argumentar eso en detalle se llama La invención de la diferencia costarricense. Y ahí yo argumento eso, y luego yo he elaborado la idea por otra parte, de otro lado, bueno, en otros trabajos, en otros contextos. O sea, en la década de 1820 se inventó el excepcionalismo costarricense. Eso viene, digamos, entre 1800, en el contexto del proceso gaditano, no lo he visto antes yo, pero en el contexto del proceso de restablecimiento de la Constitución de Cádiz, y donde empiezan a hacer, digamos, una esfera pública o una opinión pública, como queramos llamarlo, bueno, mutatis mutandis, para no producir enredos. En ese contexto empiezan a aparecer discursos y actores que van a producir ideas respecto de que Costa Rica es excepcional y distinto respecto de los otros países centroamericanos. Y yo he tratado de reconstruir ese proceso de invención de la excepcionalidad, que en mi opinión va por etapas, y hacia 1860 ya está plenamente constituido. ¿Cuáles son las señales de identidad de los costarricenses? Bueno, son pacíficos, tienen virtudes como los romanos de la época de la República, son frugales, trabajadores, disciplinados, respetuosos de la ley. Pronto aparece la idea de que son propietarios, todos son propietarios. Y curiosamente, y eso nunca he podido encontrar más material, el que inventa por primera vez que son blancos es Montúfar y Coronado. Creo que es en el tomo segundo de las Memorias de Jalapa, donde Montúfar y Coronado dice, bueno, hace como una caracterización de todos los centroamericanos. Bueno, y en Costa Rica ahí todos son blancos, europeos. Eso sí, eso no lo he terminado de entender, porque los genealogistas ticos, de aquí hay muy buenos genealogistas y gente muy dedicada a eso, han mostrado, pero ad nauseam, que la población tica era mestiza con un gran componente de mulatos a finales del 18 y en los tiempos de la independencia. Entonces esa mulatada se convirtió en blancos a partir de 1830. Y bueno, juega un papel muy importante los viajeros. Obviamente los viajeros van a venir a reconfirmar esa mirada,
de que los ticos son blancos, y ya hacia 1850, 60, es una especie de lugar común. Esos son diferentes porque son europeos. ¿Mm? Pero bueno, pero ¿por qué son diferentes? Porque ahí la propiedad está bien dividida, porque no se agarran en guerras civiles, porque respetan la ley la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces yo he reconstruido eso de una manera detallada hasta 1870, y luego el artículo ese lo he convertido ahora en una especie de adefesio que no tiene ni pies ni cabeza, porque le he metido datos y datos y datos, donde voy encontrando información, ahí le agrego, pero yo puedo asegurar que la invención de la diferencia costarricense es algo plenamente consolidado dentro de las élites hacia 1860, y me parece, eso cuesta mucho más probarlo, que la masa de la población mestiza, mulata, que ahora son blancos, que vive aquí en el Valle Central, se cree ese cuento totalmente hacia 1870, y todos son blancos. Bueno, todos en ese momento dicen, nosotros los ticos somos pura vida. O sea, pura vida ahí se inventó en esa época. Ya, digamos. Y digamos que en Guatemala, más o menos a 1930, los pueblos prehispánicos, después de ser nuestros antecesores en el territorio, pasaron a ser nuestros antepasados. Entonces, se recupera esa. Es que lo que pasa es que también pues, se puede decir que son blancos porque no hay indios. Bueno, la catástrofe demográfica del siglo XVI fue severa, y en el momento de la independencia, aquí hay cuántas reducciones. Hay 4 reducciones en el Valle Central, con algunas decenas o centenas de indígenas. Bueno, yo vivo, donde vivo yo, esto era una reducción. Yo vivo en Tres Ríos, y aquí esto era una reducción en el momento de la independencia. Y el grueso de la población indígena vivía en Talamanca, o sea, en una zona completamente aislada del ecúmene, del ecúmene central, por así decirlo. Entonces fue fácil fabricar la idea de que no había indios. No, indios no hay. Y además, se pudo trabajar, se anexó Guanacaste, bueno, el partido de Nicoya en 1824, pero no se entró en muchos detalles con eso de que esos nicoyanos eran básicamente mulatos. Ahí sí que eran todos mulatos. Bueno, yo soy un descendiente de esa gente, mi mamá era de esa zona. Entonces, bueno, decir que esa gente era blanca era más complicado. Pero entonces, bueno, el partido de Nicoya pertenecía al Estado de Costa Rica, pero el partido de Nicoya era la expresión de la nación costarricense. Ah, no, eso no. Eso no. No, la expresión de la nación costarricense, la Liga, Heredia, ¿no? Deportivo Saprissa, eso sí. No los nicoyanos. Bueno, hemos hecho un recorrido por uno de los personajes principales de los procesos de independencia, uno de los que generó ideas en torno a la forma de construir un Estado-nación. Pero nos queda muchísimo para hablar sobre el tema, ¿no? De hecho, decía, en noviembre tenemos esa reunión nuevamente por estas mismas vías para hablar específicamente sobre la formación del Estado en Centroamérica. Es un tema que digo, amerita su espacio y su tiempo, ¿no? Porque hay diferentes visiones dependiendo de el lugar donde se vea, dependiendo de la época en que se escribió la historia y dependiendo de la posición también de los historiadores y los investigadores en general, ¿no? Entonces, pues no sé, para concluir, Víctor Hugo, te cedemos la palabra. Bueno, no, realmente lo único que puedo decir es que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como dice la sabiduría popular, no hay mal que por bien no venga, y resulta ser que el COVID puede ser que nos acerque a nosotros los centroamericanos, por lo menos a los historiadores centroamericanos y a las personas que nos interesa seguir pensando Centroamérica. Entonces ahora de repente esta plataforma que me ha dejado tan impresionado
o ¿cómo se llama? O Zoom, que es lo que usamos aquí en la Universidad de Costa Rica. O, bueno, el otro día me invitaron a una cosa con Cisco, no sé qué. Bueno, creo que hay una oportunidad, una de las oportunidades que puede crear, ¿cómo se llama? El post-COVID es un espacio de interacción y de reflexión, una especie de esfera pública centroamericana virtual. Y eso me parecería a mí muy prometedor. Y obviamente que digo claramente que a eso yo me apunto. Yo me apunto a la construcción de una esfera centroamericana virtual en donde los intelectuales, escritores, artistas centroamericanos, digamos, la sociedad civil centroamericana, pero también los actores políticos y también los actores empresariales, nos encontremos en este espacio virtual, en esta especie de esfera pública que nos está imponiendo el COVID. Bueno, aprovechemos la oportunidad. A mí eso me interesa muchísimo. Como que me interesa muchísimo que sigamos editando los libros también, y ya en papel, ok, pero que los libros nosotros centroamericanos saquémoslos en ¿cómo se llama? Bueno, habrá que dárselos a Amazon, a Jeff Bezos, eso me da un poco de cólera, pero bueno, qué carajo, ¿verdad? Pero bueno, tienen que haber libros ahora ¿cómo se llama? En digital. Solo así podemos reconstruir el espacio centroamericano como un espacio intelectual y cultural. Yo le veo mucha promesa a esa cosa. Creo que no vamos a volver a reunirnos todo el tiempo para todo. O sea, a mí me dicen que vaya a la universidad ahora a dar clases, yo diría, pero a una reunión, a la universidad yo no vuelvo. Yo no. El tráfico aquí, las locuras, el demonio, de lo que es la vida urbana, no. Entonces, ahí yo siento una promesa. Tal vez el bicentenario abra la oportunidad, no por el bicentenario, sino por el COVID, de reconstruir o reinventar una esfera pública centroamericana, que creo que sería muy, pero muy necesaria y muy bienvenida, porque yo soy muy pesimista, digamos. La democracia en Centroamérica, eso es una flor completamente marchita, ¿verdad? Que lo diga Bukele, bueno, vamos a hablar de la dictadura en Nicaragua, que es una cosa algo muy extraño, es una mezcla de ¿cómo se llama? De cuento de terror con caricatura de bajo nivel. Entonces, bueno, hay una tarea muy importante que desarrollar en Centroamérica para ver si podemos redemocratizar las sociedades centroamericanas, y creo que la construcción de una esfera pública centroamericana sería un requisito para esa tarea. Pues vamos a tomar la palabra para hacer esas redes de discusión, de análisis, porque efectivamente nuestra idea, incluso poniéndole 200 años la nación inconclusa, es precisamente eso, ¿no? Poner al tapete esa discusión de por qué no hemos terminado nosotros de alcanzar una sociedad que satisfaga a todos y a todas. Mario Roberto, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Víctor Hugo Acuña por su participación esta noche. Los comentarios que están a la vista son elocuentes en cuanto a la puntualidad y la profundidad de sus juicios. Como coordinador de la Comisión Bicentenario de la USAC, yo le prometo a Víctor Hugo Acuña que vamos a tratar de hacer esa pequeña hazaña de la obra de Valle. Por supuesto, contando con su contribución central, ¿no? Vamos con Edgar Varillas vamos a tratar de proponer esto a las autoridades de la USAC, porque creo que es un deber de nosotros hacer eso para el bicentenario, es decir, para tener algo listo, aunque sea digital, para el 15 de septiembre del 2021, que es cuando pensamos publicar por lo menos unos 3 tomos de ensayos sobre la independencia, sobre los 200 años de la independencia. Así que veremos qué se puede hacer al respecto. Qué bueno, me alegra muchísimo, realmente, me alegra muchísimo. Y habría que juntar especialistas centroamericanos y se puede juntar gente competente. Yo no soy vallista o un vallólogo, no lo soy, lo aclaro. Pero aquí en Centroamérica, en Honduras, hay gente muy, en Nicaragua,
Hay gente que, porque hay que hacer un trabajo de hormiga. Busquemos todo y recuperemos todo. Todo lo que exista, recuperémoslo. Bueno, Pues una vez más, muchísimas gracias por su participación. A Edgar, como siempre, por su conducción. Y los invito a que el próximo jueves a las 7 de la noche estemos acá con la historiadora guatemalteca Lisette Jiménez. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias. que esté bien.